Amigos de Purito Perú, nos trasladamos hasta Carapongo, al epicentro de lo que es la música andina y con uno de los animadores más queridos de la televisión peruana, nuestro Isaac Sarmiento, nuestro Hualpahuaja. Y bienvenido a Purito Perú, papá. Muchas gracias, Purito Perú. Purito Perú, Eduardo. Igualito que tú. Igualito que tú, Eduardo. Papá lindo, celebramos el aniversario, ¿no? Mira cuánto tiempo ha pasado. Estamos hablando, ¿cuánto? 30 y tantos, ¿no? 31 años para todos ustedes. Imagínate, Eduardo, 31 años, ¿no? Lo que pensó casi Pero- como un... No, contigo nos conocemos desde la radio, mucho más. ¿Y en radio cuánto estamos hablando? ¿40 y tantos ya? Ya, radio y televisión, 43 años. 43 años. Oye, papá, hagamos ejercicio de la memoria. ¿En qué radio empezaste? Radio Santa Rosa, pues, Eduardo. Santa Rosa. ¿Te acuerdas? No, sí me acuerdo, yo te estoy haciendo la consulta a ti. Radio Santa Rosa. En programas de la mañana. En la mañana, ¿te acuerdas? A los valientes. 5:30, 6:30 de la mañana, nunca olvido. Y de ahí fuimos pasando a otras radios, a ver, mencionemos. Claro, de ahí pasé a otras radios. Pero ahí, es ahí donde empezó Hualpahuaja, la palabra. La palabra Hualpahuaja ahí. Yo no me lo puse, ¿eh? ¿Quién fue que te lo puso? El público. Porque salías de madrugada. Salí de madrugada y me llamaba un amigo de Puquio. Me dice, Hualpahuaja, pon pe danzante tijera. Hualpahuaja. Otra llamada, la segunda llamada. Oh, Isaac, mejor está Hualpahuaja, estoy madrugador, pe papi. La tercera, cuarta llamada ya, Hualpahuaja. Imagínate, ¿no? O sea, eso fue acuñado por el público. Pero Claro, y no, por el público, ¿no? Y nosotros, la gente pensará que a veces uno lo hace su autobombo, como dicen. Claro, ¿no? Y no ha sido así. ¿De Santa Rosa dónde fuimos? De Santa Rosa llegamos a Radio Imperial, pero Radio San Isidro. Ahí fue el alcaboce, ¿no? 11 años Radio San Isidro. No, aparte de Radio San Isidro que emprendimos una región, cubrimos una región. Un saludo hasta el cielo para nuestro Cite Espejo que nos acogió en esa radio San Isidro, ¿no? El Cite Espejo, en San Isidro, ¿te acuerdas del Cite que está en el cielo? Fuiste un guía para nosotros, una amistad tan grande. Nos diste la oportunidad que administrabas de saber Radio San Isidro. Gran amiga, carajo. Una concentración de artistas, un buen periodo que está en el cielo del Cite Espejo. Bueno, y de ahí salimos Radio Inca, pues terminamos en Radio Inca. Con Pepito Irey. Cuento con Pepe Irey. Y de Inca terminamos en Radio Éxito, Claro. ¿no? No. Radio Éxito, lógicamente. Claro. Un buen tipo, Radio Éxito. Buen éxito, buen Sí, tiempo. buen Y tiempo. haciendo honor al nombre, ¿no? En Radio Éxito con éxito. Radio Éxito es nuestra casa también, ¿no? Y de ahí vino Radio Inca, pero de Radio Éxito hice el trampolín a la televisión. Sí, me acuerdo. Un asesor, Julio Pigman, el doctor que paz de cáncer, Pillman, claro. que me dijo, oye, pero tú ya no estás para la radio, hombre, todo el mundo te sigue, carajo, que esto, que no. Vamos a la televisión. Con su maquinita de escribir hicimos el proyecto para Canal 7, metimos a Canal 7, acompañado de mi auspiciador, Bacus, se sorprendieron en Canal 7, hoy viene un programa con auspiciadora. Tenía que auspiciar si Canto Andino hacía los eventos, pero que Dios mío, Hatunhuasi, ¿no? Uy, ese Hatunhuasi. Los carnaval, los chuta. Los chuta, tú sabes que empezamos en la radio. El Hatunhuasi fue el insigne, el piso de sintonía que tenía Canto Andino en el famoso el estadio, ¿no? Hatunhuasi. Hicimos el primer Santiago, recordarás, con los Aces de Guayucachi, los Aces de Huancayo, la banda Show Tupac Amaro. Bueno, recuerdo 2 orquestas más. Y las mejores voces. Y pues, ahí está bien, de moda, el Dumisto Huancayo, Flor de la Oroya, de oro. mi comadre Flor Cinqueña, Chibolita, con nosotros. Claro. Y ahí donde yo capturé a Príncipe Acoñino, Chibolito. Con su qué linda mi vaca, ¿no? Lo vi cantando en Guasaguasi y le dije, ¿cómo te llamas? Ven en el bar de la televisión. Grabamos en la televisión y salió en hora estelar en Hatunhuasi por 30 minutos. Y no hay que exagerar cuando se dice que los brasieres volaban al escenario. Por supuesto. ¿Y sabes qué? En pleno Santiago, ¿no? Anegótico, lo traje al chiquito, pues, a Príncipe Acoñino. Lo subí al escenario una hora casi estelar, 7 de la noche, ¿no? Para un Santiago. Claro. Príncipe, 3 temitas, papi. 3.
Hoy caso pudo bajar. No, Yo subí a bajarlo. Yo subí decentemente. Bueno, ya amigo, gracias. Gracias, Príncipe. Una nueva sorpresa para Perú. Y la gente casi Oye, amigo. Otro y ¡wow! Ya han pasado más de 3 décadas. ¿Cuándo celebramos eso acá, hoy día, acá en Canto Andino, en el rinconcito ayacuchano? El 21, estamos invitados, Dorito, gracias por tu presencia. El 21 de abril celebramos 31 años en televisión. Y son 43 años de folclore, pues no. Mira, vamos a ir a un pequeño corte aquí en Purito Perú y venimos con los secretos de todas las damas que acompañaron a Canto Andino a raíz de su ingreso, no solamente en la televisión, sino empezando por la radio. Ya regresamos.